Es un placer, como decía, estar con ustedes este día. Yo no voy a usar PowerPoint, así que si quieren tomar nota, aunque dicen que después van a tenerlo en YouTube, la conferencia también. Quiero entregarles mis saludos y los saludos de mis hijos, que saben que estoy en Chile durante este día. Mis dos hijos están casados, los dos están en el ministerio, me han dado 3 nietos, así que disfruto mucho el ser abuela en este tiempo. Por supuesto, estoy trabajando en la Casa Bautista de Publicaciones como directora, lo que es una responsabilidad tremenda que yo nunca esperé en mi vida, dirigir un ministerio internacional tan grande como es la Casa Bautista y que ha afectado de maneras muy positivas a todo el mundo bautista y no solamente bautista de habla hispana. Estuve casada con el pastor Guillermo Catalán por 19 años y hace 22 años el Señor lo llamó a su presencia. Y hace solo 6 meses yo me volví a casar. Este, y algunas de ustedes ya Amigo, saben, donde está este, el y el, para mi esposo es argentino, pero nació en Argentina, pero llegó a Estados Unidos cuando tenía 17 años, hijo de misioneros también. Así que estoy disfrutando mucho en este tiempo, esta nueva etapa de mi vida, junto a David. Espero que lo conozcan en persona, si alguna vez podemos ir a Chile. No sé por qué Noemí dijo que nos veríamos en Temuco, porque que yo sepa no tengo viaje a Temuco rápido. Ojalá que tuviera, pero no todavía. Bueno, esta mañana me pidieron que conversara con ustedes en forma especial acerca del feminismo. El feminismo, este, eh, esta corriente nueva, quizás podríamos decir, relativamente nueva, que está impregnando nuestro mundo y nuestras iglesias, y que nos hace muchas veces preocuparnos, porque nos hace incluso tambalear en nuestros valores y en nuestros parámetros de conducta. ¿Por qué hablar de feminismo con mujeres cristianas? Feminismo desde una perspectiva bíblica y pastoral, me dijeron. ¿Por qué hablar de feminismo con mujeres cristianas? Porque el feminismo responde a un criterio que nos hace sentirnos un poco incómodas, pero que al mismo tiempo nos gusta. Por eso digo, es como raro, ¿no? Nos gusta, pero nos hace sentir incómodas. Por eso es que como mujeres cristianas nosotros debemos tener muy claro qué es lo que pensamos respecto de esto. El feminismo ha permeado toda nuestra cultura, las artes, los deportes, el sistema educativo. Todo está impregnado ahora por esta corriente que llamamos el feminismo. Sin embargo, cuando venimos a los pies del Señor, llegamos con ideas preconcebidas nuestras, ideas que la sociedad nos ha entregado, la manera en que nosotros crecimos, la manera en que nosotros nos desenvolvimos, las películas que vemos, las conversaciones que tenemos con nuestras compañeras de trabajo, todas estas ideas preconcebidas, producto de nuestra formación, con las que llegamos a los pies de Cristo. Entonces nuestro caminar cristiano, nuestra vida, nuestro servicio en la iglesia, consciente o inconscientemente, traemos estas ideas y queremos implementarlas. Por eso es que el feminismo no solo ha afectado la vida de nuestras iglesias, sino que también la vida de los cristianos, sino que incluso muchas veces es defendido. No vaya ayer igual con diarrea y digestión. La pincharon. Ok, póngale mute, hermana. Ok, la Real Academia Española, que es que nos define por excelencia todos los términos en el español, define el feminismo como una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Esa definición es algo con lo que nosotras todas debemos estar de acuerdo, porque es la definición bíblica. Las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Todos debemos estar de acuerdo con eso, porque como creyentes, nosotros todos, hombres y mujeres, fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces eso no nos debiera sorprender.
En otra definición de la Real Academia dice, es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Igualdad de derechos. Es un principio bíblico. No es, no tiene, eso no es, entonces hablar de feminismo en el verdadero sentido de la palabra es correcto, porque habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, que tal como decíamos, en Génesis nosotros vemos como el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero sin embargo, el objetivo del feminismo es la reivindicación de los derechos femeninos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles según el género. Entonces, esta definición real de feminismo se trastoca por lo que la sociedad hace o por lo que muchas mujeres quieren hacer, cuestionar todo, cuestionar la dominación, la violencia, etc. Vamos a conversar un poquito más de eso. Creo que muchas de nosotras nos identificamos con conseguir que las mujeres tengan igualdad de derechos y oportunidades que los varones. Todas, yo creo, nos identificamos con ese hecho. Pero siempre notando la expresión de igualdad, no de superioridad. No sé si me entiende. Nos desenvolvemos en un plano de igualdad con el varón, no en un plano de superioridad, ni de superioridad del varón, ni de superioridad de la mujer sobre el otro, sino que en un plano de igualdad. La corriente feminista en realidad comenzó como una ideología que prometió igualdad y libertad del control del hombre debido al abuso que ellos mismos produjeron por su pecado. Prontamente esto se convirtió en una ideología que lleva a las mujeres a usar su poder, su sexualidad y su libertad para ganar control sobre el hombre. Es decir, el hombre ejercía este control, trata de ejercer este control, y la mujer entonces, para contrarrestar eso, trata de ejercer control también. Recuerdo cuando en la década de los 90, en Chile, empezamos a hablar en las uniones femeniles acerca del divorcio, de la autoestima y especialmente de la violencia intrafamiliar. En lo personal me reclamaron varias veces por hablar estos temas de los que no se hablaba mucho en aquel entonces. Pero los considerábamos necesarios para abrir los ojos a la tremenda realidad de ese tiempo en que la mujer ocupaba un lugar muy por debajo del hombre. Todavía no hablábamos del femicidio como un delito descrito en la ley, como está ahora en Chile, pero hablábamos de la violencia física y emocional aún en la casa pastoral. Y eso fue en ese tiempo, cuando hablábamos de estas cosas, fuimos acusadas de feminismo por estar hablando de la violencia, por hablar de la autoestima, por hablar de la preocupación del hombre, del divorcio, del aborto, etcétera, estos temas que nos parecían que nosotros debíamos conocer. Creo que nosotros debemos preocuparnos de esos temas y otros relacionados con la igualdad de la mujer. Pero preocuparnos de esos temas no nos hace feministas, como se entiende ahora la corriente feminista. Quisiera que miráramos un poquito la historia de este movimiento. El feminismo como movimiento formal tuvo sus inicios en los años 1700, mucho tiempo atrás, no es cosa de ahora, con la búsqueda de lograr que la mujer pudiera ejercer el derecho al voto, obtener un grado académico, derecho a administrar y obtener propiedades. Todo esto comenzó especialmente en Europa, cuando las mujeres empezaron a insistir en que ellas querían tener derecho a voto, querían tener un grado académico, estudiar en la universidad. No se les permitía esas cosas. Y por supuesto, ellas entonces lucharon. Todas estas cosas son cosas justas y nobles para ayudar a ver a la mujer como Dios la ve, con el mismo valor que el hombre, no superior ni tampoco inferior, con el mismo valor que el hombre. Entonces, lo que comenzó como un simple reclamo de derechos esenciales, sin interrumpir con los roles de género,
se convirtió en la lucha por destruir los valores judeocristianos, que enarbolaban la idea bíblica de que ambos, hombre y mujer, tenían igual valor, pero con diferentes roles. Y así se da comienzo. Yo luego, en Chile nosotros vemos cuando recién en los años 30 se le otorga a la mujer el derecho a voto. Las primeras mujeres que entraron a la universidad son de fines del siglo XIX. En realidad, en los comienzos del siglo XX todavía había muy poquitas mujeres en la universidad. ¿Por qué? Porque se producía esta desigualdad. Hubieron incluso psiquiatras en aquellos años que decían que el cerebro de la mujer era más chico que el del hombre. Y la gente creía esas cosas. Entonces la mujer solamente servía para las labores de la casa, para cuidar a los niños, pero no podía tener otras responsabilidades. Y eso entonces iba permeando no solamente nuestra sociedad, pero se traía a la iglesia. Y en la iglesia se consideraba, y aún a veces yo creo todavía, se consideraba que las mujeres solamente podían enseñar a los niños o estar en la cocina. ¿Sabes? Siempre me produce mucha risa esa idea de que solamente pueden enseñar a los niños, porque los niños es la base de la sociedad. Si los niños los formamos correctamente, ellos van a ser adultos que van a mostrar la verdadera gracia de Dios. Entonces, cuando nos ponen a cuidar niños solamente, nos están haciendo un tremendo favor, porque estamos formando a los niños correctamente. No es para qué pensar en que ponernos a cuidar niños es una falta de respeto. Yo tengo que enseñarle a adultos. No, todo lo contrario. Pero eso era lo que pasaba y es lo que pasa muchas veces. En 1960 vino esta segunda ola o esta segunda etapa del feminismo por minimizar y anular incluso la belleza que Dios dio al crear roles para ser mujer. No sé si recuerdan cómo en los años 60 las mujeres hacían protestas y se sacaban los sostenes y los enarbolaban como una bandera para mostrar que ellas no eran objetos. Sin embargo, se levantaban las blusas y mostraban sus senos, y no sé qué más podría parecerse a una mujer objeto que eso. Muchas veces nos equivocamos en la manera en cómo nosotros expresamos los derechos. Tres etapas marcaron realmente la historia del feminismo. La primera de ellas fue donde las feministas buscaban nombrarse a ellas mismas. Aquí expusieron la insatisfacción que las mujeres tenían al tener que vivir conforme a unos roles que no admiraban ni abrazaban. Entonces entendían que necesitaban buscar la liberación, ya que habían sido oprimidas por su género. Argumentaban que habían sido consideradas como el sexo de segunda clase. Seguramente esto lo escuchó usted muchas veces. Encarceladas en sus roles de ama de casa y de madre, un rol tradicional, pero opresivo al ser determinado por los hombres. En una segunda etapa, las feministas cambiaron el lenguaje y todo lo que conlleva el ser mujer. Se buscó redefinir y reinterpretar la psicología, la lingüística, la maternidad, la sociología, incluso la sexualidad de una perspectiva feminista. Entonces, esto es evidente al ver cómo el mismo lenguaje va cambiando o cambió. De decir todos, ahora lo correcto sea decir todos y todas, por ejemplo. Aquí quiero detenerme un poquito. Porque yo trabajo con palabras. Nosotros hacemos libros y Biblias y materiales. Trabajo con las palabras es lo que yo uso todo el día. La Real Academia Española, que nos guía gramaticalmente, ha dicho que es correcto usar todos cuando se refiere a hombres y mujeres. No hay para qué usar todos y todas. Todas solamente cuando se refiere a mujeres. La Real Academia Española ha aprovechado esta ocasión para defender que no es una institución machista, puesto que entiende que esas expresiones no se corrigen mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación. Esto me parece muy interesante. Que digamos todas y todos, que digamos ellas y ellos, los niños y las niñas, no corrige los prejuicios que existen en nuestra sociedad. La gramática no lo va a corregir, quizás, pero lo que debe cambiar
es la manera como nosotros criamos, como nosotros formamos y especialmente cómo nos relacionamos. Yo creo que un taller como este no solamente lo deben escuchar las mujeres, también lo deben escuchar los hombres, porque es para que todos podamos entender que delante del Señor somos iguales, porque su imagen nos fue dada a todos. Incluso en una última etapa, en los últimos años, en la búsqueda cristiana, o en la manera, entre comillas, cristiana, de nombrar a Dios se ha cambiado. Hay diversos grupos feministas que afirman que la Biblia debe ser liberada del odio hacia la mujer, que la mujer está encarcelada en la Biblia porque fue escrita en los tiempos patriarcales, fue escrita en los tiempos en que las personas tenían otros conceptos sociológicos. Sin embargo, eso nos hace desmentir el hecho de que la Biblia es inspirada por Dios. Si la Biblia es inspirada por Dios, entonces nosotros entendemos que así es. Una de las afirmaciones que particularmente me asombran más es la insistencia en llamar a Dios, Dios Padre y Dios Madre. A mí no me gusta eso. Por supuesto, nosotros no lo usamos en nuestros libros. Yo creo que Dios está por sobre la sexualidad. Dios no es padre ni es madre. Tiene en algunos momentos atributos de padre, en otros momentos atributos de madre, pero está por sobre la sexualidad. No es hombre ni es mujer, es Dios. Y fuera de él no hay otro Dios. No podemos restringir a Dios con el lenguaje de los aspectos femeninos en su naturaleza. Él es Dios, no es padre ni madre, es Dios. Incluso se han escrito versiones de la Biblia con estos nombres. Y a mí me parece, usted puede pensar distinto que mí, pero a mí me parece que eso no es correcto. Dios está por sobre la sexualidad. Dios no es hombre ni es mujer. Dios es Dios. Sin embargo, la lucha feminista no ha cesado. En este tiempo nos damos cuenta se está experimentando mucho con la aceptación de los matrimonios de un mismo sexo y con la legalización del aborto. Y además la mujer es exhortada, llamada a hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tanto de este pensamiento ha entrado a formar parte del entendimiento y del ejercicio de la feminidad en la vida de las mujeres cristianas? Al observar el comportamiento humano, en este caso, en particular el de las mujeres, me atrevería a afirmar que cada una de nosotras lleva por dentro una feminista, entendiendo que el feminismo es la sublevación para vivir conforme al diseño bíblico de Dios. Es decir, llevamos una feminista por dentro, pero esta feminista es la feminista que busca que el Señor sea glorificado, que el hecho de que seamos hombres y mujeres, ambos creados a la imagen de Dios, sea algo real en nosotros. Sin embargo, es muy fácil para nosotros, a pesar de nuestras convicciones, de repetir patrones de conducta aprendidos. Las niñitas se visten de rosado, los hombres de azul, las niñitas aprenden a cocinar, los hombrecitos juegan videojuegos, los niñitos juegan fútbol y las niñitas ni por nada. Por supuesto, esto ha ido cambiando. Yo me acuerdo cuando mi hija tendría como 7 años y mi hijo tenía 8, estábamos ahí todavía en el seminario. Y un día sin darme cuenta, más de un día sin darme cuenta, yo mandaba a Paola a poner la mesa antes de comer, mientras Esteban seguía jugando. Hasta que de repente, yo creo que al enseñar todas estas cosas en la unión femenil, me di cuenta que por qué Esteban tenía que quedarse sentado mientras ella ponía la mesa. No era, él podía también aprender a hacer esas cosas. Gracias a Dios aprendió y es un excelente cocinero y lava la loza y todas las cosas. Su papá también fue un buen ejemplo en ese sentido. Mi nieta es campeona de cheerleading aquí en Estados Unidos, eso de las cosas de las barras, pero también juega fútbol.
y juega muy bien al fútbol. Igual que su hermanito, que algunas de ustedes saben que nació con una enfermedad muy seria en sus pulmones y los médicos dijeron que nunca iba a siquiera correr, pero ahora hasta es campeón de fútbol de los 4 años de su ciudad. Esos son los milagros que hace el Señor, perdón por meter esto, pero lo meto para decir que muchas veces nosotros hacemos estos estereotipos que nosotras mismas los formamos. No sé si ustedes vivieron esta experiencia, pero en mi experiencia de niña chica, mi papá siempre tenía un bistec a la hora de comer. Y nosotros, porque él era el papá, nosotros no. Nosotros podíamos untar el pan en el aceite de su bistec, pero él se comía el bistec. Nosotros comeríamos arroz con huevo, pero él tenía el arroz, el huevo y el bistec. ¿Por qué? Porque mi mamá era así, mi mamá sentía que debía ser así. Y muchas veces nosotros estas marcas las traemos a la vida de la iglesia, las traemos en nuestra formación. No sé, recuerdo en una ocasión con mucha risa casi, pero mi hermana y yo estábamos mirando desde la ventana del segundo piso de la casa de mis papás que venía llegando mi hermano con su señora. Y mi hermano se bajó a abrir la puerta, el portón del auto, y luego subió al auto y entró el auto. Y nosotras, ella y yo, nos dimos cuenta que nosotras éramos al revés, que cuando llegábamos al portón, nosotras nos bajábamos, abría la puerta, y el marido se quedaba en el auto y entraba el auto. Y pensamos, wow, ¿por qué él es distinto a nosotras si fuimos criados de la misma manera? Bueno, así era mi mamá. Y nosotros aprendimos eso. Tenemos que desaprender muchas veces conductas de ese tipo, pero eso no significa que seamos feministas. El desaprender las conductas significa realmente que estamos trabajando en mantener esta realidad de que somos iguales y con los mismos derechos y obligaciones delante del Señor. Pero eso no significa que seamos feministas. Eso no significa que nos vamos a sacar los sostenes y los vamos a levantar como una bandera de lucha. Ni tampoco debemos tomar el exigir nuestros derechos como una bandera de lucha. Todo lo contrario, yo creo que nosotros como mujeres cristianas tenemos que estar dispuestas a hacer lo que se nos pida que haga. A veces será predicar, otras veces será limpiar los baños. Pero lo que sea, debemos siempre hacerlo para la gloria del Señor. Yo creo que nosotras debemos examinarnos y evaluar a la luz de la palabra nuestro caminar y ver qué tan gozosas nosotras estamos con el diseño de Dios para nuestras vidas. El feminismo, como corriente de pensamiento, ha reclamado que el vivir dentro del rol de esposa y madre ha sido opresivo y por lo tanto la mujer debe ser liberada. Eso es lo que la sociedad nos dice. También ha proclamado que al ser creadas iguales al hombre, la jerarquía debe ser anulada, por lo tanto en la práctica el hombre o la mujer indistintamente pueden ejercer roles de liderazgo en el hogar y en la iglesia. Y claro, nosotros creemos eso. Nuestro Señor Jesús nos dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad es Él y Él ha plasmado su voluntad a través de su palabra. Si queremos vivir en libertad, tenemos que vivir conforme al criterio pautado por nuestro Creador. Y esto es lo que Dios ha dicho del mismo, de sus criaturas y del mundo en que Él las colocó. Las feministas dicen que la mujer fue relegada a un estatus de segunda clase. Pero Dios dice en Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A imagen suya. O sea, si hay algo más revolucionario que eso, no hay. La imagen de Dios compartida con el hombre y la mujer por igual. Me parece que
estas grandes verdades que se desprenden de este versículo, nosotros debemos tenerlos bien presentes cuando hablamos de feminismo. Dos seres de igual valor para ser creados a la imagen de Dios. Dos seres distintos, uno varón y otro hembra, pero de igual valor, creados a la imagen de Dios. Me parece que debemos tener esto siempre presente. En otras palabras, el hombre y la mujer son de igual valor, pero conforme a su diseño tienen roles diferentes, porque Dios diseñó que fuera el trabajo complementario de ambos, el que hiciera que su imagen se reflejara perfectamente. Esta imagen de Dios se complementa en ambos. Por lo tanto, a la luz de esta verdad, la mujer no debe considerarse que ella ha sido relegada a un rol de segunda clase, de ninguna manera. Aun cuando los hombres, incluso hombres cristianos y piadosos, le hacen sentir de esa manera. El valor de la mujer no viene del valor que los hombres le dan. El valor de la mujer viene de Dios, del valor que Dios le dio cuando la creó. Y esto me parece que nosotros tenemos que entenderlo. Esto es importante. Es muy importante cuando nosotras nos examinamos a nosotras mismas, cuando nosotros nos damos cuenta y discutimos y vemos a nuestras hijas ahora quizás insistiendo en estos principios que están permeando nuestra sociedad tan fuertemente. Claro que sí, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, en lo práctico y en lo simple, los varones pueden poner la mesa y las mujeres también. Las mujeres pueden jugar fútbol y los hombres también. Pero hay ciertos roles que obviamente son distintos. La mujer es la que está llamada, es la que puede procrear, la que puede tener, la que puede quedar embarazada. El hombre no, pero necesita la ayuda del hombre para quedar embarazada. Sin el hombre no puede quedar embarazada. Entonces, es una responsabilidad compartida. Es interesante que, y aquí voy a tocar un tema que quizás nos cuesta. Se dice que la jerarquía es opresiva, pero Efesios 5, 22 y 23 nos dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Y por ahí también dice que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando pensamos, no, yo no voy a ser una mujer sometida, tengamos cuidado. No, el sometimiento de la mujer no se refiere a que me pongan el pie encima. El sometimiento de la mujer no se refiere a que no tengo opinión. El sometimiento de la mujer no se refiere a que tengo que dejar que me peguen. No, a eso no se refiere. Somos criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Se refiere a que yo acepto esta realidad teniendo un marido conforme al corazón de Dios. Ahora, algo que siempre digo, porque para mí ha sido muy importante entenderlo. Cuando lo entendí, se me abrieron los ojos en muchos sentidos. No le podemos pedir conductas cristianas a personas que no son cristianas. Y eso creo que es algo importante que nosotros debemos entender. No podemos pedirle conductas cristianas a personas que no son cristianas. Cuando nosotros vemos el dolor a veces de nuestros hijos que están sufriendo, o de nuestros vecinos, o aún nosotros mismas, si nos casamos con una persona que no era cristiana. ¿Cómo le vamos a pedir conductas cristianas? Ellos solamente tienen y viven de acuerdo a los parámetros que la sociedad entrega. Y la sociedad entrega parámetros de pelea, de lucha, de conflicto. Sin embargo, la iglesia debiera entregar y mostrar y formar a las mujeres, a los varones, a los niños, siempre en esta actitud de orden, de buen funcionamiento, de mantenernos en permearnos del amor de Dios y de la imagen de Dios.
en nuestras vidas. Si la jerarquía resulta opresiva, no es un problema del diseño de Dios, sino es un problema del carácter del que está liderando. Por eso digo, no le podemos pedir conductas cristianas a una persona que no es cristiana. Somos más libres como seres humanos cuando afirmamos la legítima estructura que Dios ideó. Ese fue el diseño de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Saben? Las feministas cristianas dicen que los roles existieron o existen producto de la caída o el pecado, de la entrada, entrar el pecado a la humanidad, pero que gracias a la redención de Cristo Jesús todos somos uno, es cierto, pero una lectura correcta de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos va a llevar a reconocer que aún antes de la caída, que la caída viene en el capítulo 3, ¿verdad? Los roles ya estaban establecidos por Dios, haciendo a Eva la ayuda idónea de Adán. No nos gusta esa expresión. Bueno, a mí sí me gusta, pero a algunas mujeres cristianas no les gusta que nos digan que somos la ayuda idónea. ¿Por qué no? Está muteada. Se silenció, hermana Raquel. Está muteada. No sé por qué. Gracias por avisarme. No sé por qué, cómo decir, no sé hasta dónde me escucharon, pero lo que quería decir era que aquí hay menos, la temperatura es bajo cero, ¿eh? Así que estamos todos resfriados. No como ustedes, que entiendo que están en pleno verano. Antes de la caída del capítulo 3 de Génesis, antes de la caída, antes de que entre el pecado en la historia de la humanidad, ya Dios había establecido roles y había traído a la mujer declarándola su ayuda idónea para el hombre. Yo creo que todas ustedes son muy familiarizadas con la historia de la creación. Ese momento hermoso en que Dios, después de que cada cosa que hace va diciendo que le quedó muy bonito, pero cuando llega a crear al hombre solo, dice, esto no está bueno. Siempre me llama la atención y al mismo tiempo me gusta eso. Que Dios reconoce esto, le falta algo para completarlo, para hacerlo perfecto. Y entonces dice que trajo al hombre. O sea, que puso al hombre a dormir y lo trajo, le sacó las costillas, dice la historia, y creó a la mujer. Qué lindo es eso. La trajo a la mujer y le dijo, esta es su ayuda idónea. Con ella vas a compartir todo, con ella tú vas a hacer todo, con ella tú vas a poder estar disfrutando las cosas. Y aún antes de la caída, dice que ellos juntos ponían los nombres de los animales, caminaban en los parques esos preciosos, hacían todas estas cosas antes de la caída, trabajaban juntos. Ya habían roles distintos para el hombre y la mujer. Es interesante eso. Gálatas 3:28 es otro versículo que siempre usamos para esto. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas 3:28. Este versículo está en el contexto de la salvación y ahí no hay distinción de géneros. No hay ninguna distinción de género. La salvación es para todos por igual. Por igual. Entonces, si la salvación es para todos por igual, no importa el sexo, no importa la nacionalidad, no importa lo que haga o lo que no haga. La salvación viene de Dios y es para todos. Entonces, no tenemos por qué pensar que se anulan los géneros con este versículo.
sino que este versículo, por supuesto, habla de la salvación para todos, no de los roles. Así que tenemos que vivir conforme al diseño que el Señor tiene para nuestras vidas. Quizás ninguna de ustedes, ni yo, nos consideremos seguidoras del pensamiento feminista, pero creo que debemos tomar en cuenta algunas de cosas que voy a mencionar para mirarlas desde el trasfondo que tienen. A veces las mujeres, aún en la iglesia, rechazamos el matrimonio por no estar sujeta al esposo o por no compartir con él los recursos. Rechazamos el matrimonio. Y últimamente esto es algo que se escucha mucho entre las mujeres en edad de casarse, entre las muchachitas, digo muchachitas, pero por ahí por los 20, 25 años. Cuando yo me casé vieja porque tenía 26 años, pero ahora si te casas a los 35 todavía eres jovencita porque se está retrasando mucho más el tiempo para casarse. ¿Por qué? Porque está esta idea de que mis bienes son míos, de que quiero hacer un montón de cosas por mi cuenta porque después no las voy a poder hacer, porque me las van a prohibir o porque me van a decir. Entonces, cuando se cuestiona la asignación de los roles y de la manera como el Señor nos creó, nosotros estamos cayendo entonces en estos errores, una rebeldía abierta contra los planes de Dios. Cuando nosotros decimos y cuando pensamos que vemos el hecho de ser ayuda idónea como algo, como algo que no queremos para nosotros, entonces estamos pasando a llevar el diseño de Dios para nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con eso. Otro pensamiento que está influenciando mucho las ideas de la filosofía feminista dentro incluso de las iglesias es no querer tener hijos por miedo a no poder ejercer la profesión que uno estudió o por medio a perder la libertad en el uso de su tiempo y de su dinero. Y qué triste es eso. Y puede ser que muchas de las señoritas de las iglesias piensen que no quieren tener hijos porque van a perder su libertad, porque quieren viajar, porque quieren tener su propio dinero, porque quieren vivir solas, porque quieren hacer lo que quieran. Pero sin embargo, eso no corresponde a el diseño de Dios. Cuando se busca incluso la legalización del aborto, justificando que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, porque ve a los hijos como un estorbo. Estamos impregnándonos con la filosofía feminista. Buscar la legalización del aborto porque la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Esa no es enseñanza del Señor, aun cuando esas son cosas de las que nuestra sociedad está llena en este momento. Allá en Chile, como acá en Estados Unidos, todo el tiempo se está hablando de que el aborto debe ser legalizado para todos, para todas las mujeres. Pero sin embargo, no. Nosotras como mujeres cristianas debemos tener cuidado con argumentos de ese tipo. Debemos tener cuidado cuando nosotros queremos agradar a Dios, cuando nosotros queremos vivir de acuerdo con los parámetros cristianos. Bueno, no vamos a caer dentro de esas situaciones. A veces sé que van a tener un taller sobre esto, pero las relaciones sexuales libertinas, total, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, mi cuerpo es mío, es también traer las influencias de la filosofía feminista a la iglesia. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y con todo lo que somos, nosotros debemos honrar a Dios.
Si no buscamos el honrar a Dios, entonces nosotros vamos a estar fracasando en nuestras vidas. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Palabra del Señor es clara. La filosofía feminista también insiste en que si eres soltera, no tienes por qué atesorar la pureza sexual, porque entiendes que es tu cuerpo y tú tienes libertad para hacer con él lo que quieras. Tenemos que tener cuidado con eso. En el matrimonio solamente te sometes a las cosas en que estás de acuerdo, pero en las que no te convienen, no te sometes. No me refiero aquí a lo pecaminoso, porque lo pecaminoso, ningún cristiano debe someterse. Es decir, si te van a estar ejerciendo violencia contra ti, violencia física o emocional, eso no tienes por qué someterte, porque eso no es bíblico, indudablemente. Ningún cristiano tiene por qué someterse a eso. Piensa que la filosofía feminista nos hace pensar que nuestro rol de madre no es productivo y no tiene un impacto en la sociedad, cuando en realidad, como dije al principio, cuando tenemos tiempo con nuestros hijos pequeños o con los niños pequeños de las iglesias, nosotros estamos educando y formando a personas que van a ser útiles y responsables para aportar a la sociedad. Algo de lo que nunca me voy a arrepentir es de que cuando mis hijos eran, desde que nacieron hasta que tenían más o menos unos 12, 13, 14 años, casi hasta que cuando murió su papá, y ellos tenían 14 y 15 años, yo no hacía casi nada fuera de la casa. Estaba en el seminario, por supuesto, apoyaba el ministerio de mi esposo en la iglesia, pero siempre estaba en la casa para guiar a mis hijos, para acompañar a mis hijos, enseñándoles a orar, enseñándoles a leer la Biblia, contándoles historias, jugando con ellos, formándolos. Y ahora me puedo sentir contenta y tranquila porque ambos están en el ministerio. Yo no digo que todos nuestros hijos deben estar en el ministerio, pero el hecho de que ellos están en el ministerio, los míos, por lo menos a mí me da la tranquilidad de que son buenas personas y que hice lo correcto cuando ellos eran chicos. Varias veces, no sé, quizás algunas de ustedes saben o recuerdan que yo soy abogado de profesión, y varias veces en Chile yo sentía, ay, cómo me gustaría estar ejerciendo mi profesión, me encontraba con mis compañeros de la universidad y me atraía la idea de volver a ejercer como abogado, pero me limitaba porque yo quería formar a mis hijos, yo quería estar junto con ellos. Entonces, mis hermanas, cuando nosotras nos enfrentamos a toda esta nube, estas corrientes de la sociedad que invaden nuestras iglesias, nosotros podríamos permitir que todas ellas entren y quedarnos tranquilas. Pero cuando nosotras, usted y yo, queremos vivir agradando al Señor en todo, entonces debemos estudiar nuestra Biblia de tal manera de que podamos siempre conocer lo que Dios espera de nosotras. Cuando Dios, en el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos creadas a la imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros debemos entender que de ahí parte el valor que tenemos como mujeres. No parte de las corrientes feministas, no parte de estas ideas de que, tenemos que tener derecho a voto, tengo que tener derecho a hacer lo que yo quiera conmigo, con mi cuerpo, tengo derecho a hacer todo y lo que yo piense que debo hacer. No, eso no es lo que el Señor nos llama. El Señor nos dice que nosotros tenemos valor y por ese valor nosotros debemos honrarle a Él con lo que hacemos. No por los principios que nos entregan, sino que por el valor que Él nos dio, nosotros le honramos. Lo que siempre quisiera
que entendiéramos en estas circunstancias. Cuando miramos las distintas historias de la Biblia, podríamos haber tomado muchas historias en este momento de las Escrituras, que nos muestran distintos aspectos de la vida de la mujer. Mujeres líderes, mujeres diaconisas, mujeres que estuvieron en situaciones especiales, liderando el pueblo de Israel, juzgando, jueces, etc. Podríamos tomar todas esas circunstancias, pero y yo creo que todas recordamos muchas historias de la Biblia. Sin embargo, sin pensar simplemente en las historias, con solo mirar el propósito original de Dios al crear al ser humano, con eso nos basta para darnos cuenta de que Dios nos dio el valor que nosotros necesitamos. No necesitamos pensar en estas corrientes que tiene la sociedad y que nos hace a veces dudar de las enseñanzas que recibimos en la iglesia. Lo que usted y yo tenemos que tener siempre presente es que el Señor ha reflejado su imagen y semejanza en la vida nuestra. Y de esa manera nosotros debemos vivir. Siempre digo y lo vuelvo a repetir, nosotros no podemos esperar conductas cristianas de personas que no son cristianas, pero de personas cristianas tenemos que esperar conductas cristianas. Y eso significa igualdad y respeto entre todos nosotros. Que el Señor las bendiga, ya nos pasamos unos minutos, que el Señor las bendiga en su lucha diaria por ser mujeres conforme al corazón de Dios. Que el Señor las bendiga en su lucha diaria por sentirse en paz consigo mismas, para así poder reflejar siempre la gloria de Dios y la gracia de Dios en sus vidas. Que el Señor las bendiga en su lucha diaria por saber qué hacer de comida, qué ropa ponerse y estas pequeñas decisiones que como mujeres y femeninas nosotras tenemos que tomar todos los días. Pero que en todo eso nosotros reflejemos a Dios, la gloria de Dios y la gracia de Dios reflejada en nuestras vidas, porque al fin y al cabo fuimos creadas a su imagen y semejanza. Qué cosa más linda es eso. Qué tremendo privilegio tenemos los seres humanos. Igualdad de derechos para todos. Pero eso no es ser feminista. Todo lo contrario. Lo que nosotros somos es buenas mujeres cristianas. Que el Señor nos bendiga. ¿Me permiten orar antes de que pasemos a el tiempo de conversación? Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias porque tú nos has bendecido de maneras tan hermosas. Te damos gracias, Señor, porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Señor, yo te pido por cada una de mis hermanas que se encuentra en este momento en este taller. Te ruego que a todas nos des entendimiento y nos des fuerzas para mostrar tu gracia en nuestras vidas, como mujeres madres, como mujeres esposas, como mujeres líderes, como mujeres trabajadoras, como mujeres dueñas de casa, cualquiera que sea el rol que tú nos has dado, en todo nosotros te honremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
para seguir avanzando. ¿Ya? En el chat dice, sabemos que en las universidades se promueven estos pensamientos liberalistas y feministas. ¿Cómo prevenir aquello? Amén, amén. Para nuestra hermana Raquel la pregunta entonces. Porque existe un adoctrinamiento académico, dice la hermana Pamela Rodríguez. Amén. Esa es una pregunta muy interesante y muy actual. Es algo que está sucediendo en todos los países. La introducción del pensamiento humanista, en que dice que el hombre es el centro del universo y todo gira en torno a ti y lo importante eres tú. Nos ha llevado a tener estos pensamientos y la academia ha tratado de influenciar la sociedad con estos pensamientos. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestros jóvenes a que no sean influenciados de esa manera? Yo creo que la principal manera, les va a parecer muy simple, pero la principal es orando por ellos. Digo que parece muy simple, pero la oración tiene poder. Y yo creo que si nosotros no nos comprometemos a orar por nuestros niños, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, a orar conscientemente, a orar dirigidamente por el bienestar de ellos y porque puedan sus mentes no ser contaminadas con estas ideas, nosotros, eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es que cuando los chicos llegan a la casa o a la iglesia, los muchachos jóvenes, con estas ideas que están aprendiendo, compartamos con ellos, escuchémoslo, busquemos, asistamos a conferencias, leamos, pero no peleemos con ellos. Nuestra respuesta no puede ser, tú estás tonto, no tienes idea de lo que estás hablando. Todo lo contrario, nuestras respuestas deben ser siempre con amor, siempre reflejando la gracia de Dios. Yo sé que es muy difícil la sociedad en que estamos viviendo. Esta mañana nomás comenzaba con una compañera de trabajo que le decía el mundo que le estamos dejando a nuestros nietos, porque pensando en lo que está pasando en México en el día de hoy, en la ciudad de Juárez, al otro lado del puente aquí, y en el estado de Sinaloa, hoy día han habido unas matanzas grandes por parte del narcotráfico, y está toda la Convención Bautista de México, recién me hablaron para pedir que estemos orando por los hermanos mexicanos. Nuestra sociedad está corrompida. Si nosotros no vamos a ser la luz del mundo en donde estamos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Mi respuesta a esa preocupación, que es muy seria, cuando en la universidad, cuando en la escuela, les están enseñando, por ejemplo, que la teoría de la evolución para hablar sobre la creación. Y por supuesto todo lo relacionado con el aborto y el transgénero y todas estas nuevas maneras de mirar la sociedad. Lo que nosotros tenemos que hacer va orar y luego conversar con nuestros hijos para que ellos sepan cuál es nuestra postura, pero sin pelear, sin discutir, sin cerrar la puerta en la conversación. Creo que una de las riquezas que nosotros tenemos los latinoamericanos es que nosotros hacemos mucha sobremesa, nos sentamos a comer y después tenemos unos tiempos para conversar. Aprovechemos esos tiempos para conversar en paz, reflejando lo que a nosotros nos parece que es correcto delante del Señor. Así que les animo a eso. Muchas veces nosotros no podemos discutir con los profesores de la universidad, de nuestros hijos o de nuestros nietos, pero sí podemos guiar, sostener en oración y conversar con nuestros hijos para ayudarlos a mirar la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humanista. Quizás no era la respuesta que la hermana esperaba, pero creo que esa es la respuesta. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Nuestra hermana, cierto, fue bien clara, bien firme en plantearnos cuando conversamos con ella, cierto, cuál es su postura al respecto y nos pareció muy pertinente, ¿ya? Y tiene un poco relación con la pregunta que también le hacen. Nuestra hermana Tamara está por llegar, todavía no puede llegar, nuestro hermano Sobarzo tampoco, así que por mientras esperamos también después preguntas para nuestra hermana Diana,
Pero aquí viene otra pregunta, hermana, para la hermana Raquel, y un poco en el sentido de lo que plantea. Dice así: por décadas ha habido abuso del hombre hacia la mujer, lo que ha traído como consecuencia esta corriente feminista malentiende el concepto de feminismo. ¿Existe algún ministerio feminista o literatura que nos enseñe sobre esto como cristianos? ¿Existe un ministerio feminista, hermana Raquel? ¿Existe un ministerio femenil? No, porque yo no creo que las mujeres cristianas debiéramos ser feministas, en el mal sentido de la palabra. O sea, el sentido que la gente le da a la expresión feminista es que la mujer es superior al hombre, y que la mujer no es igual al hombre, sino que es superior, y que debe reclamar esas posiciones. Yo no creo en eso. Yo creo que nosotras somos iguales, creadas ambos, hombre y mujer, como dice la Escritura, varón y hembra los crió, a ambos les dio de su imagen. Entonces, la imagen de Dios nos hace ser iguales, paralelos, pero no uno sobre el otro, ni la mujer sobre el hombre, ni el hombre sobre la mujer. Entonces, cuando se sufre de violencia intrafamiliar, y de abuso a través de la historia, esto ha sido una realidad en la situación de la mujer. En la conversación que tuvimos con las hermanas, yo les planteaba como desde siempre, en la presencia del pecado ha traído la distorsión del plan original de Dios para nuestras vidas. Y eso nos ha provocado entonces vivir en una sociedad con valores distorsionados, que no son cristianos. Lo triste es cuando aún en las familias cristianas nosotros vemos abuso emocional o aún abuso físico. Y eso es algo que generalmente es de parte del hombre hacia la mujer porque tiene más fuerza física y porque se cree él que tiene mayor fuerza. Pero en realidad cuando uno empieza a conversar con ellos, muchas veces eso obedece a una autoestima muy baja. Y entonces la desarrolla de esa manera. O porque fue la conducta que él aprendió al ver a los varones, a sus padres o sus abuelos tratando a las mujeres. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es buscar interrumpir esa cadena de malos tratos, interrumpir esa cadena de violencia, y la única manera como eso se puede interrumpir es con la gracia y misericordia de Dios. Ahora, si me preguntan por literatura, bueno, me preguntan a mí que publicamos libros. Por supuesto que tenemos muchos libros acerca de la mujer. No van a encontrar libros feministas propiamente tal así como se entiende ahora, pro aborto, el transgénero y todas esas otras cosas, matrimonio gay. Nuestros libros sí, por ejemplo, tenemos un libro que se llama La feminidad bíblica, tenemos otro libro que se llama La verdadera mujer. Ustedes estudiaron el año pasado el libro de la maternidad espiritual. Todos estos libros son para mujeres, para ayudarles a entender mejor quiénes son como mujeres, criaturas de Dios, hijas de Dios, creadas a la imagen y semejanza de Dios. Creo que eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente, que hemos sido creadas a la imagen y semejanza de Dios, igual que el varón. No somos más superiores ni somos inferiores. Muchas gracias. Hay una pregunta para la hermana Raquel. ¿Cuál sería la forma de abordar a una mujer que sufre maltrato con el fin de ayudar a liberarse y evitar un femicidio más? Una de las cosas que tenemos que entender de la violencia es que la violencia es un círculo vicioso en realidad. Y esto lo hace ser muy triste y lo hace ser muy difícil para la persona que quiere ayudar a una persona que está sufriendo de violencia, tanto psicológica como física. Porque la persona viene esta etapa de violencia, luego la persona que ejerció la violencia se arrepiente, luego se entra como en una especie de luna de miel, en que otra vez ya estamos contentos, y entonces la persona que ha estado ayudando, que la ha estado impulsando a la mujer a salir de eso, se frustra mucho porque una y otra vez le golpean, la maltratan, la hacen sentirse pequeña y no es capaz de salir, y la persona se enoja, sale la mujer de ese círculo de violencia,
pero cuando ya le vuelven a pedir perdón y le vuelven a insistir o la manejan incluso con la violencia del control del dinero, del control de las visitas a los niños y todas esas cosas, vuelve otra vez. Y entonces la persona, como decía, que está ayudando, que está acompañando, se frustra mucho porque otra vez vuelve a lo mismo. Entonces la persona que está ayudando, primero que tiene que entender es que sí, nos parece horrible lo que la persona está viviendo, y lo es. Pero la persona que lo está viviendo, muchas veces es su única solución, es volver con esa persona. Por eso que tenemos que seguir insistiendo en apoyarla para que pueda salir, para que pueda tener los medios financieros y especialmente emocionales para salir de una situación de ese tipo. Si no me equivoco, bueno, no sé que no me equivoco, en Chile teníamos unas casas de acogidas, por lo menos tiempo atrás, y yo me imagino que todavía existen, unas casas de acogida donde mujeres que sufrían de situación de violencia intrafamiliar podían llegar corriendo con sus hijos, y aún la policía las llevaba ahí. Eran casas de acogida que estaban escondidas, para que los hombres no las encontraran a las mujeres, mientras ellas podían ser capacitadas en alguna técnica para trabajar en algo o para poder superar sus propios problemas de estima y seguir adelante. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona que está ayudando a otra es no frustrarse, porque se va a frustrar. Se va a frustrar. Es fácil frustrarse porque la persona sufre y reclama y llora y se enoja y no quiere saber nada más del que está ejerciendo la violencia. Y al cabo de una semana, otra vez está con esa persona. Las personas que estamos acompañando debemos seguir, debemos tener paciencia para seguirlas ayudando aunque hayan otra vez vuelto con la persona. Creo que la violencia se ha acrecentado mucho en la sociedad moderna por la competencia, por la competencia de género, por las dificultades, etc. Creo que, como decía, lo principal que nosotros tenemos que hacer es no darnos por vencidas, y por supuesto, como decía anteriormente, orar con la persona, acompañar a la persona, estar cerca de la persona, protegerla físicamente también, y estar dispuestas. Si no estamos dispuestas a pasar tiempo, si no estamos dispuestas a invertir nuestra vida y invertir nuestros recursos en esa persona, mejor que busquemos ayuda por otro lado, que la canalicemos a buscar ayuda por otro lado, porque les aseguro que para ayudar a una persona que está sufriendo violencia se requiere mucho tiempo, mucha dedicación y muchísimo amor para sanar las heridas. Muchas veces esas heridas, como decía la hermana anteriormente, solamente se tratan con tratamiento médico incluso. Entonces hay que ser conscientes de que nosotras, porque seamos cristianas, no tenemos la solución a todos los problemas de la gente, pero sí podemos canalizar a quien pudiera tener una solución más efectiva, pero nunca darnos por vencidas. Voy a aventurar la pregunta a cualquiera de ustedes tres que quieran responderla. Quizás el temor más grande es no ser comprendidas nosotras en la inquietud que queremos manifestar para poder presentar esta conversación con las mujeres jóvenes que no se han casado, que ya superan, no sé, los 25, 30 años, que son solteras o que incluso ya tienen 40, 50 años y no nos atrevemos ni siquiera a consultarles si esto es un tema para ellas y por lo tanto a lo mejor no hay ni siquiera un acompañamiento hacia cómo ellas podrían entender o vivir su propia sexualidad. Como aquí tenemos una hermana que ha escrito libros, que trabaja todo lo que es teología, también tenemos nuestra hermana que es decano y tenemos a nuestra hermana que es también que ha trabajado tanto en relación con mujeres a lo largo de todo el mundo. Entonces, ¿qué pueden a lo mejor responder al respecto?
¿Será que nos sentimos que esos no son temas a conversarse? ¿O dejamos más en indefección a la mujer por no hablarlo? Bueno, yo voy a partir. Me lanzo a la piscina entonces. Yo creo que hay una brecha intergeneracional que hay que acortar y que no podemos negar. Cuando nos situamos en esas diferencias de edad entre las más adultas, las ancianas, como dice la carta, las que seamos maestras del bien, pensando en enseñar a las mujeres más jóvenes, y queremos aplicarlo de una forma impuesta, por decirlo menos, de pronto, en lugar de acortar o de tender puentes, muchas veces lo que hacemos es marcar todavía más las distancias. Yo creo que una buena fórmula para asumir la tarea, que yo creo que de todas maneras es muy importante, poder abrir espacios para conversar e influir positivamente, es reconocer que este es un camino largo, es decir, construir relaciones requiere de tiempo. Tiempo requiere de asumir la tarea de acompañar desde la perspectiva del amor de la otra persona y también desde la construcción de experiencias. Si estamos hablando, por ejemplo, de abrir espacios de iglesia donde crecemos juntas, mujeres de diferentes edades, no podemos, sería desde mi perspectiva, una falsa meta o no una meta tan adecuada pretender resolver todo en una sola sesión. Esto requiere de tiempo, como dije antes. Requiere de hablar, de conversar, de tender puentes, de un acercamiento desde la horizontalidad y no desde el dominio del saber, no desde la experiencia que lo domina todo, que es una mirada bastante conservadora, tradicional, de asumir la tarea de la enseñanza. Y aquí vinculo algo que es la enseñanza y la pastoral. Entonces, si tenemos esa mirada tan tradicional, acortar las distancias nos va a costar. Pero sí, yo creo que es importante y es muy bueno en este tiempo que nosotras igual tomemos la tarea de ser maestras del bien, pero no desde la superioridad, sino desde la igualdad, desde la inversión del tiempo para construir experiencias nutritivas. Yo creo que eso es bien importante. Y el otro desafío que esta tarea tiene, y aquí me detengo, es que eso significa demanda de nosotras preparación. Porque las conceptualizaciones del amor, de relaciones, los problemas que tenemos las mujeres hoy, las dificultades que encontramos en nuestra vida de soltería o posterior a un divorcio o las vidas matrimoniales no son iguales que cuando nosotras las experimentamos. Eso significa que necesitamos abrirnos a la investigación, y a la investigación en este caso interdisciplinar, bíblica, teológica, con enfoque psicoeducativo, para poder realmente acompañar a nuestras hermanas. Yo creo que ahí hay una bonita tarea, pero necesitamos desarmar como lo veníamos haciendo para armar una nueva propuesta que sea un poco más horizontal. Amén, muchas gracias, hermana Tamar. No sé si mi hermana Diana o mi hermana Raquel quieren agregar algo. Yo aportaría que a todo esto agreguemos una mirada muy compasiva, porque el sufrimiento de las mujeres dentro de un matrimonio, pues hay que conocer, ¿cierto? Como decían antes, el contexto, la historia personal. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una líder muy fuerte, con un ministerio maravilloso, y bueno, su esposo fue quien decidió dejarla y salir de la relación. Y una buena mujer, una buena chica joven. A veces hay relaciones rotas que no queremos que se rompan, que les tocó vivir. Yo creo que tenemos que tener esa mirada compasiva, y la culpa con la que estas jóvenes cristianas tienen que vivir es enorme, porque ellas conocen lo que la palabra dice. Y ella, por ejemplo, me decía, ella estuvo en tratamiento conmigo de duelo por esta pérdida tan enorme. Y ella decía, pero es que, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me tocó a mí? Si Él odia el divorcio, si Él odia ese versículo, ¿cierto? Que Dios odia el divorcio.
Y fue muy interesante que en algún momento ella me dijo, y creo que son unas palabras muy poderosas, me dijo, Ediana, por fin he entendido algo. Yo sé que Dios odia el divorcio, ama el matrimonio, pero me ama más a mí. Qué lindo, ¿no? Me ama más a mí. Entonces, creo que tenemos que acercarnos a estas nuevas generaciones con una mirada compasiva, escuchando, no sermoneando, juzgando, criticando, lanzando textos que no ayudan, sino que más bien generan más culpa. Entonces, acompañar en esos procesos, instruir, yo creo que en esas relaciones, como ya decía la hermana Tamar, que toma tiempo, ¿cierto? Toma tiempo el crear y construir relaciones. Entonces creo que es una época donde se habla mucho del amor líquido, ¿verdad? Donde todo es desechable y estas generaciones están viviendo en medio de eso, relaciones desechables. Entonces tenemos que volver a ayudar a construir relaciones que están basadas más en ese amor ágape, sacrificial, que se desacomoda por el bien del otro. Esos son conceptos que de pronto están quedando en el pasado. Entonces quizás hablar de esos conceptos con las nuevas generaciones, pienso yo. Muchas gracias, hermana. Si me permites Eliana. agregar Sí, algo, justo ¿no? le iba a pedir que pudiera ok. intervenir. Quisiera agregar un poquito desde la perspectiva de la unión femenil, porque tú mencionaste qué podemos hacer como unión femenil. El tipo de unión femenil que yo viví en Chile y el que vivo acá en Estados Unidos es muy distinto a la unión femenil de mi mamá. Mi mamá era la presidenta y ahí de las hermanas de la primera de Temuco, y yo he visto algunas ahí muchos años, pero eso era 60 años atrás o más. Después yo fui presidenta de la Unión Femenil y toda la cosa, y trabajé mucho en las uniones femeniles, y mi unión femenil era distinta a la unión femenil de mi mamá. Cuando mi mamá era presidenta, la unión femenil se reunía a las 2 de la tarde, después lo cambiaron a las 3 cuando llegó la televisión y había que ver la teleserie, y entonces empezaron a juntar más tarde. Es verdad, pero para que... Lo digo eso porque esos son los cambios a los que debemos irnos adaptando. O sea, a veces son cosas tan simples, pero que tienen que cambiar nuestra manera de pensar. Después, cuando nosotros, a lo mejor muchas de ustedes se criaron con las auxiliares de niña y los embajadores del rey y los rayitos de sol, y ahora ¿cuánto nos cuesta llevar a los niños a una clase escuela dominical o a una organización infantil? Porque la mente de los niños ha cambiado. Ellos están bombardeados en la escuela con otro tipo de cosas, y para llegar a la iglesia a pintar una hojita, entonces no produce sentido. Las muchachas jóvenes de ahora ya no quieren saber, obviamente, nada con la unión femenil, no quieren compartir con nosotras estas cosas. Pero si nosotras no somos capaces de nosotros acercarnos a ellas, menos ellas se van a acercar a nosotros. Si nosotras nos acercamos solo con espíritu de juzgar, de decir lo que estás haciendo está mal, que así no debes pensar, y no estamos dispuestas a escuchar y a participar junto con ellas, no vamos a avanzar, ni vamos a lograr que las cosas cambien. Una de las frases tan repetidas y que usamos mucho es que cuando nosotros éramos es porque llegamos a que todo el pasado fue mejor. Pero no todo el pasado fue mejor. El pasado muchas veces tenía cosas escondidas, por eso se parecía mejor que ahora. Ahora la gente habla más y expresa más sus emociones, expresa más sus circunstancias. Entonces, todo tiene que cambiar. Por eso me alegro que la Unión Femenil en Chile tiene como presidenta a una muchacha joven, porque esperamos que eso traiga, y la anterior también era bien joven, eso traiga cambios en la mirada de la organización, para acercarnos, si no, nos vamos a ir muriendo de muerte natural, ya que mencionaron la Unión Femenil y por haber trabajado tanto aquí y en otras partes, es que quise intervenir desde esa perspectiva. Gracias.
Muchas gracias, hermana Raquel, y de verdad estoy segura que para todas mis hermanas este tiempo de poder haber estado con ustedes compartiendo fue realmente maravilloso.